Hola a todos, ¿qué tal? Estamos con Katia Dawi, la autora peruana, que nos ha sorprendido este año con esta publicación maravillosa, Geografía de la Oscuridad, que ha publicado con la editorial española Páginas de Espuma. Ella está aquí con nosotros. Hola Katia, gracias por estar aquí, por darnos este espacio a la comunidad de Leer es Bonito. Katia ha publicado otros comentarios como Algo se nos ha escapado y Aquí hay icebergs, y también tiene una novela que leí hace poco, Nunca sabré lo que entiendo, que me ha encantado, Katia, debo de decir. Y tengo muchas preguntas para ti y estoy muy contenta de estar contigo porque voy a contarle a la gente, tú y yo hemos estudiado juntas, hemos trabajado juntas y tengo unos recuerdos tuyos eh, como una persona con mucha generosidad, y esa generosidad la trasladas también a tu escritura y eres generosa con nosotros, tus lectores. Bienvenida. Romy, me has conmovido mucho con esa intro, es la intro más linda. Decir que somos amigas, que nos queremos y que esta va a ser más que una entrevista, es una conversación entre dos personas que se quieren. Katia, yo quiero preguntarte algo que de repente yo ya sé, pero quiero que se lo cuentes a los demás. Eh, Tú tienes una relación especial con el mar, ¿no? Con el océano. En gran parte de tu obra está presente lo acuático y quiero que cuentes por qué. Sí, yo creo que tiene que ver con una osadía que le vi a mi padre. Mi padre siempre se metía hasta el fondo en la herradura cuando yo era chica y se metía con nosotras, con mi hermana y conmigo a la orilla cuando aún no sabíamos nadar. Y yo no entendía por qué mi papá entraba siempre como si el mar se lo fuera, el mal me salió, el mar se lo fuera a jalar y a llevar. Y claro, después me enteré que una abuela que nunca conocí, mi abuela palestina, murió así, en el mar de Mollendo, en Arequipa, ¿no? Ujú, Rescatando a dos nietos, me parece que era, o dos sobrinos, algo así, le da un infarto apenas los rescata y muere, no sé si infartado, muere ahogada, muy cerca de poder salir del agua. Entonces, digamos, esa narración familiar que no puedo probar del todo, pero que me fue narrada, digamos, nada, me acompañó desde siempre, fue algo que escuché y quedó ahí. Mi relación con el mar siempre ha sido eh, conflictiva en ese sentido, tanto de deseo como de miedo, ¿no? Entonces, ujú. el mar siempre acontece, pero creo que más allá del mar acontece esta palabra que tú has dicho, lo acuático, lo anfibio. A mí me interesa este devenir acuático de cada uno de nosotros, de todas las especies. Entonces, por eso desde ahí creo que parte de mi escritura. Maggie Nelson, creo que es apellida la autora de Bluet, dice, ¿no? Todo lo que se ha escrito con lapicero azul ha sido escrito con agua, o en el agua. Oye, creo que te me has quedado congelada, perdón que te, ahí ya, ahora sí estás, pero Ah, te me ya. habías quedado congelada. Estos recuerdos oceánicos, además has vivido muy cerca al mar y bueno, yo recuerdo cuando íbamos al colegio y olía a harina de pescado, ¿no? Era como que siempre lo marítimo ha estado muy cerca a nosotros, viviendo en Lima. Y esto lo ato a una frase de uno de tus cuentos que finaliza diciendo, recuerdo su voz tanto como la olvido. Entonces, yo Mm, siento que la memoria y el olvido al mismo tiempo juegan un papel importante en tu escritura. ¿Cómo ujú, actúa la memoria y el olvido? ¿O cómo insertas mm, la ficción en la memoria? ¿Cómo opera? ¿Qué operación haces uniendo todo mm, esto? Esa es una muy linda pregunta. Cuando era más chica, digamos, más ingenua, cuando era inocente, creía que había que recordarlo todo, que yo cargaba en mi alma el peso de ser la memoria de mi familia. Siempre he tenido muy buena memoria, em, y, y yo me acuerdo, fuimos al mismo colegio, que yo era muy mala en matemática y me ofrecí a que me hicieran un test de inteligencia. Estaba tan nerviosa que solo pude hacer el recuerdo de contar números, de decir los números que me habían dicho, de repetir los números
digamos, unos 20 números y yo los podía decir adelante y atrás. Y me dijo entonces el profesor de psicología, no te preocupes porque la memoria es una prueba de inteligencia, ¿no? Entonces, yo creía que había que acordarlo todo, que había que acordarse las cosas tal y como eran. Y con la edad uno aprende que esa es una fantasía de control, que Ujú. la memoria es una distorsión y que bienvenida sea, que Así para es. poder seguir en la vida hay que olvidar, ¿no? Y hay que olvidar y hay que permitir que el olvido Distorsionar. ocurra. Hay que permitir que el olvido ocurra porque solo así podemos seguir adelante. Ujú, Si nos acordáramos cada dolor, si nos acordáramos cada placer, si nos acordáramos cada pérdida, ¿cómo te levantas al día siguiente de la cama? ¿O con qué euforia sería ese despertar, ¿no? Entonces ujú. creo que a mi escritura le funciona, al menos a mí, no digo que sea una regla de oro, pero a mí me funciona. A ver qué ocurre con ¿no? Este recuerdo que se me vino a la mente y desde ahí ficcionar, Ujú. ¿no? Entonces yo lo veo como algo de hilar, que le pongo un dedal para que la memoria no se me clave y corrompa todo, pongo un dedal que sería que ocurran otras cosas. Maravilloso, porque además esto de escribir sobre lo que uno conoce e insertar ficción es maravilloso, ¿no? No sé si tú creas que escribir sobre lo que no se conoce es posible, es válido o funciona, o debemos escribir de lo que conocemos. No, no, yo creo que yo estoy también otra cosa que uno aprende al envejecer es que el pensamiento binario en el que hemos sido permanentemente entrenados es muy dañino. Primero, la validez es para mí una palabra empresarial. Yo creo que cada, cada escritura obedece a lo que a uno le convoca o no, ¿no? Acá en Argentina hay un escritor increíblemente bueno que se llama Roque Larraqui y él no tiene un ápice de familiaridad en sus textos. Escribe desde una casi absoluta extrañeza sobre cosas que no conoce y sigue adelante, ¿no? Ujú, En la telepatía nacional, en la Come Madre, pero en mi caso quizás yo necesito una base de realidad, ¿no? ujú, De haberlo atestiguado de alguna manera para partir desde ahí. ujú. Y hay otras personas que no, que al contrario le huyen a eso y que admiran lo contrario. Entonces, en mi caso así me ha funcionado a mí. Eh, y ahora estoy escribiendo una no ficción y ahí sí estoy sola viendo cómo hago, ¿no? Revisándote todo el tiempo. Re- Sí, 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 siempre, siempre. Autocrítica. Mira, que bueno, hay una de las marcas que creo yo que son las señas principales de tu escritura es el lenguaje, ¿no? Entonces, cuando te leo y cuando hemos hablado con nuestros amigos, con mis amigos literarios, hablamos de tu escritura, de tu lenguaje y nos preguntamos cuánto pones al servicio el lenguaje de la historia o si sacrificas un poco la historia por hacer prevalecer el lenguaje, ¿no? Porque tú tienes esta obsesión porque el lenguaje esté muy bien marcado, que esté perfecto, que esté bien escrito, ¿no? Sí, a, eh, a veces va a estar mal escrito, creo yo, en el sentido en que eh, me interesa lo gramatical, me interesa, yo no soy lingüista, yo no sé, me acuerdo una vez me preguntaron si aproximadamente qué palabra es esdrújula, es llana. Yo eso no sé, yo no sé qué es esdrújula, qué es llana. A veces no sé si algo lleva tilde o no. O sea, no me interesa desde ese lugar de la corrección, sino más bien desde el lugar de la dislexia, digamos. Eh, yo confundía la B chica con la F, yo decía precipicio por presupuesto, decía alacrán por cocodrilo, y no era corregida de una manera espantosa. Se reían de esas ocurrencias. Y a ver, esa confusión infantil que uno tiene respecto de nombrar las cosas, es una perplejidad que me acompaña hasta hoy, es una curiosidad. Ujú. Entonces, la historia es lenguaje, todo es lenguaje. Entonces, para mí ese es el lado que más disfruto.
Y sí, por supuesto, soy una obsesiva. Creo que el único aspecto de mi vida en el que soy obsesiva es cuando me siento a escribir y rumio, palabra por palabra, cómo terminó esta oración, se acabó en tilde, en monosílabo, en acento, eh, la puntuación, ¿no? Entonces, esas son cosas que a mí me desesperan, pero porque me divierto como un niño con sus piecitas de Lego. Pero a veces tu lenguaje es, o la construcción que haces en tus narraciones son como fragmentadas, ¿no? Hay muchos silencios, muchas elipsis, muchos vacíos, que dicen mucho también, ¿no? Que no dicen, pero nos están diciendo. Y me preguntaba cuánto de este lenguaje fragmentado tiene que ver con una familia fragmentada, y a su vez con una sociedad fragmentada, y a su vez con un país fragmentado, ¿no? Finalmente la familia es como el mundo en miniatura, ¿no? Todo lo que sucede en la Mm, familia sucede al final en el mundo. Entonces, mm, quizás si tú hubieses nacido en un país menos fragmentado que el Perú, ¿crees que tu escritura hubiese sido distinta? ¿Te mm, define tu país? mm. Yo creo que la escritura fragmentada, mira, Walter Benjamin en el que decía, solo se puede escribir en fragmentos. Ojalá lo hubiera sabido antes. Es una idea errónea que tenemos, que uno escribe páginas enteras. Yo me refugio en la arquitectura del fragmento Ujú, porque me permite avanzar párrafo a párrafo e idea por idea. Entonces, yo creo que es un error darlo todo. Yo creo que una forma de hechizar es ir dosificando, ¿no?, la información. Cuando digo hechizar, me refiero al estado fascinante de escritura al que accedo cuando ni yo misma sé a dónde voy. Entonces, el ujú. párrafo es inquietante porque queremos la carta, ¿no? Y luego, sobre lo que tú preguntas, eh, yo no creo sentirme ahora una persona escindida, pero reconozco una marca de agua en la fragmentación, porque así me surge la escritura, no sé por qué, supongo que por la decantación de lecturas, de conversaciones, me surge así, y además acotada. Yo no me considero muy acotada, ¿no? Soy un desorden total, pero en la escritura me sale lo contrario a lo que yo soy. Yo mismo digo, ¿quién es esa señora? Bueno, en la escritura se resuelven algunas cosas que en la realidad no se pueden. Totalmente, totalmente. Por supuesto, si yo hubiera nacido en otro país, o para hablar de algo justamente más acotado, ¿no? No puedo hablar en términos país, me puedo hablar quizás en términos ciudad, ¿no? Mi Ujú. paisaje terrible es Lima. Entonces, eh, eso es una rareza. Y también, claro, la migración de la que provengo, ¿no? Exacto. La, las zonas de frontera, la palestina o la italiana, que también fue zona de frontera, todo ese no pertenecer. Eh, Nunca sentí que encajaba bien en ningún lugar. Y Ujú. eso que antes me espantaba, ahora es lo que más abrazo de mí. No, no quiero pertenecer. Tu mamá viene de Italia y tu papá de Palestina, ¿es así? Sí, ¿no es cierto? Mis abuelos, sí, Tus abuelos. O sea, tu papá sí, nació en Perú. sí, en Arequipa, Ah, ya. de padres que nacieron en Belén. Claro, sin duda hemos vivido muchos años con ese, sobre todo cuando éramos chicas, ¿no? Con ese miedo a la extrañeza, al extranjero, ¿no? El extranjero viene a crear caos. Bueno, eso lo vivimos hasta ahora, ¿no? Con la migración venezolana, por ejemplo. Sin embargo, ¿cuánto de rico hay poder pertenecer a diferentes lugares de alguna manera y mezclarnos? Me imagino que por ahí iba tu sentimiento antes, ¿no? Sí, igual, mira, yo crecí en Pueblo Libre. Yo crecí no en una zona de clase media, con zonas de clase media baja, ¿no? Tuve un Ujú. padre profesor, una mamá secretaria. Entonces, que se esforzaban por mandarme a un buen colegio, digamos, con todas sus diferencias, ¿no? Ujú. Entonces, pero siempre sentí, eh,
no una cosa rara hacia lo extranjero, sino, pero ¿cómo Palestina? ¿Cómo Italia? ¿Qué es eso? ¿Por qué Perú? ¿Por qué? No entendía cómo ubicar estas lenguas dentro de mi propia lengua, pero siempre me interesó el otro, ¿no? Si tú te acuerdas, yo me la pasaba en la biblioteca bastante. O sea, siempre mi refugio fue irme a otro lado, a tratar de entender, pero no para entenderme solo a mí, sino que es leer, leer con tanta devoción, como nunca más leí en la vida, tan temprana edad, me hizo entender muy pronto la multiplicidad de la vida. Ujú. Y que mi opinión no era la medida del mundo, que mi vida no era la vida de todos, y más bien me hizo sentir, ¿no? Ay, qué bueno ser parte de todo esto. Ujú. No única, sino de un todo, con la piedra, con la hormiga, con la amiga, con mi enemiga, o sea, parte de un todo. Yo hago este Ujú. mínimo movimiento y las cosas se pueden ir al diablo, ¿no? Siempre tuve por ahí un pensamiento de pertenecer a algo que era más grande. Algo por ahí me parecía a mí. Eso ha sido Lima para mí. Ahora, somos seres ambiguos definitivamente Sí. y eso es o sea, es maravilloso, pero más ambiguo que la familia, hay algo más ambiguo que la familia, porque terminas de leer tus cuentos, al menos Geografía de la Oscuridad, y te queda esta sensación de que la familia es refugio, pero que también es el lugar más perverso, o puede ser el lugar más Mm, perverso, ¿no? obvio. Que la familia es Sí. luz y la familia también es oscuridad, ¿no? Que es guerra y paz. Entonces, ¿hay algo más ambiguo que nuestras familias? Sí, ¿no? Somos seres ambiguos y eso eh, ahí está lo interesante, que en el fondo todos seamos capaces de matar a alguien. Ese es el Ujú. horror, que en el fondo en una situación todos somos capaces de matar a alguien, ¿no? Ujú. Entonces, toda familia, en cualquier lugar del planeta, es una casa construida al borde de un precipicio. No lo digo desde un lugar de cinismo. Creo que si podemos estar vivos es porque alguien nos ha querido y nos ha amado y nos ha dado un techo, haya sido nuestra madre, nuestro padre o no. Si alguien, hemos llegado a la edad que tenemos porque alguien ejerció en nosotros una figura materna que nos llenó de amor, de cuidado, de acogida, ¿no? Pero Ujú. claro que hay ambigüedad. Y, y uno escribe sobre esa zona de ambigüedad. Uno escribe sobre la red que está a punto de romperse. Es mucho más interesante en términos narrativos ver al motociclista volar y que nos olvidemos que la red existe. Ujú. Lo interesante es la posibilidad de que no llegue a la meta, de Así que se es. caiga en el aire, ¿no? Entonces, Ujú. a mí me gusta narrar no la partida, no la llegada, el instante en que el hombre bala está surcando los cielos. Claro, Eso lo tú aprendimos del circo muy chicas. o sea, lo que me gusta es que pones a los personajes en esta situación de al pie del acantilado, ¿no? O en la cuerda floja, en ese momento en el que pueden estar a punto de caer, pero no sabemos si van a caer. Eso Ujú, es muy interesante. Y, y recurres, bueno, en este caso, la familia es un lugar, lo acuático es un lugar, las piscinas, ¿no? Tienes cuento en piscinas, en mar, todo esto sobrevuela tus cuentos, pero ¿qué otros lugares atiendes tú para escribir, ¿no? Al menos mm, en tu memoria, ¿no? ¿Qué otros lugares mm, te vienen a la mente? El colegio, quizás, no lo sé, el mm. círculo, no sé, ¿qué lugares han marcado tu infancia y que se dejan ver entre líneas en tu escritura? Mira, más que lugares, me vienen lecturas, Ya. me vienen frases y yo no me había dado cuenta que yo estaba buscando algo que leí hace poco. Hay una autora estadounidense que me está fascinando que se llama Joy Williams y Ajá. ella dice, ¿no? Lo interesante en un buen cuento siempre es el momento de piedad que uno le ofrece a los personajes, vayan a tomarlo o no,
se den cuenta o no. Ese instante. Yo siempre estoy pensando en el momento de piedad, ¿no? Ese hijo que dice, que arranca la foto del padre y dice, sí me quiso, Ujú. ¿no? Ese instante. Ah, me ha lucido como al hijo único. En una edad infantil, él quería perpetuarme ahí. Él no me quería y me quería. Esa es la ambigüedad. Entonces, más Ujú. que un lugar concreto, es dar cuenta de la ambigüedad. Quizás porque reconozco la ambigüedad en mí eh, y en los demás, ¿no? Pero sobre todo en mí digo, ah, esto es lo interesante. El momento en que aceptaría el soborno o no, callaría ante una maldad o no, sería yo también parte del silencio o no. Y lo llevo, ¿no? Y supongo que eso lo sublimo y lo tramito en escritura. Em, Ahora, ¿sabes qué pasa? Que a veces te quedas congelada y no sé Ah, cuándo has terminado, pero no importa. Igual, ahorita no estás congelada, pero a veces cuando hablas te congelas solo la imagen, igual tu voz se sigue escuchando. yo te escucho y te veo perfecto, Sí, pero esto se entiende porque sí, así es sí, con internet en todo el mundo. obvio. Lo importante es tu voz. Lo Qué importante es linda, tu voz. ¿no? Y Un la poco tuya. para quienes somos fans de ti, conozcamos un poco cómo cocinas tus historias. Leí en una entrevista que al menos en este último libro, Geografía de la Oscuridad, lo primero que apareció fue el título, ¿no? Entonces, quería preguntarte si eso te había ocurrido antes y si son los títulos los que funcionan como guía o faro en tu escritura, ¿no? En tus relatos. Sí, muchas veces sí. Muchas veces sí. Hay un cuento ahí, por ejemplo, que se llama Los animales en los cuerpos de mis hijos, Ajá. ¿no? Los animales en los cuerpos de mis hijos. ¡Prum! Y siento me ha sido dado, ¿no? Ese título me ha sido dado. Y me puedo levantar, no es que lo haga siempre, pero me puedo levantar 4 o 5 de la mañana a anotarlo eso, porque me ha venido entre sueños y he dicho, esto que busqué con tanta conciencia en el día, me ha venido en un instante de sueño eh, y así, instantáneo. Entonces, el título muchas veces me lo anoto. Si yo te mostrara mis cuadernos llenos de títulos que voy probando, pruebo títulos, pruebo primera, segunda, tercera, pruebo si está escrito por un narrador o una narradora, si el protagonista es un niño, un adulto, una mujer, un hombre. O sea, me interesa mucho la, la, el cambio de punto de vista. Ya. Eso me lo pongo como reto. ¿Y qué circunstancias vitales necesitas para poder escribir? ¿Cómo es un día Deseo. de escritura tuya o qué necesitas hacer antes? Porque te imagino haciendo deporte. O sea, no imagino a Katia, yo al menos, que te conozco, sin hacer deporte antes de escribir. Me puedo estar equivocando, pero ¿qué condiciones vitales necesitas para alumbrar? Eh, no hago, más bien, no hago, hace mucho que no puedo hacer deporte por pandemia, me operaron de la cadera, en fin, como que el cuerpo no me acompaña a veces Ya. tanto, ¿ya? Pero sí, digamos, el movimiento me importa. La calle, caminar, Ujú. escuchar, una buena conversación. Pero creo que fue Osvaldo Lamborghini quien dijo, un buen libro te pone, ¿no? Te pone a escribir. Entonces, a mí el deseo me viene leyendo. Ya. El deseo me viene leyendo, siempre. Sí, es Eh, gasolina pura, pues o sea, una sí, buena novela, un buen relato, una buena escritora sí. ¿no? que te prenda es gasolina pura. Ah, sí. ¿Quiénes son tus, no sé, las autoras que últimamente han influenciado mucho en ti o que han sido Mira, esta llama que te ha prendido? sí. A mí me pasa, ponte con una autora peruana que quiero mucho, me pasa con Gabriela Wiener, Ajá, que siento que ella es la que nos autorizamos muchas a escribir gracias a ella. ajá, Antes había sido Carmen Ollé, de peruanos. Antes había sido para mí Cromwell Jara, lo que hace con Montacerdos. Cuando yo leí Montacerdos sentí que me habían subido a una licuadora gigante y estaba ahí yo centrifugada
con unas palabras exquisitas y confusas y preciosas. Ujú. Y ahora te diría Agatha Christoph, Ah, Anne bella. Carson, Andrew Furmantel, eh, eh, Joy Williams, Selva Almada. Eso es lo que estoy leyendo ahora, ¿no? Vivian Gornick, Jamaica Kincaid. Y noto claramente cómo mis lecturas van haciéndome pensar en escritura, ¿no? A mí Ujú. leer me hace pensar mejor. Yo soy muy relajada en el día a día, no tengo las grandes, profundas conversaciones quizás, pero cuando leo me concentro como un apneísta que va a sumergirse 160 metros a oscuras en la fosa de las Marianas. O sea, Ujú. me dedico, leo, ¿no? Y Nada, vivo, nada como leer para escribir, ¿no? sí. ¿Piensas en tu lector ideal cuando escribes o estás escribiendo pensando en alguien en particular? No, no digo nombre y apellido, sino en un tipo de lector. Em, no, eso no me pasa mucho, la verdad. No me pasa mucho. Yo pienso, em, em, eso es algo que aprendí muy chica con Flannery O'Connor, ¿no? Si Ujú. tú te conmueves con lo que has escrito, probablemente conmuevas a alguien más. Sí pienso en que voy a ser leída por otro, uno. No pienso en lectores ideales, pienso en uno, Uno. una. Y eso me parece un montón de gente. Entonces digo, parece único, que no es alguien que yo conozca, porque no es mi familia, no Ajá. son mis amigos. Yo voy a escribir para ese único que no conozco, eh, y que me acompaña, ¿no? Yo tengo un respeto amoroso por lectores y lectoras, del género que sea, porque en estos tiempos de difícil concentración es gente que se queda, ¿no? Ujú. Es gente que se queda, que pacta contigo, que te ayuda a completar, Que te ¿no? ayuda a completar, ¿no? Sobre Sí. todo, bueno, tu escritura tiene, como decías un rato, algunos espacios, ¿no? Elipsis, tú nos dejas esas grietas para nosotros poder introducir eh, nuestras propias experiencias, ¿no? Y completar aquello que falta ya de acuerdo a cada uno. Y la historia cambiará seguro con cada lector. Eso me gusta muchísimo de tu Ujú. escritura. Qué Eh, lindo. Ahora, tengo esta otra pregunta porque tus finales, de repente me estoy equivocando, pero me parecen bien abiertos, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿en qué momento Katia se da cuenta que el cuento acabó? ¿No? ¿En qué momento ella dice, hasta aquí llegó? Porque son bien abiertos tus finales. A mí me encanta que Sí, sean abiertos. sí. Me has hecho acordar porque mi papá me decía eso siempre. Bueno, él solo llegó a leer un libro de cuentos, algo se nos ha escapado. Y él me dijo, no entiendo por qué tanto final abierto. No entiendo. Ya, tu Y le papá. dije, no sé, o sea, no sé. Creo que lo que me interesa es la posibilidad de que la historia siga en la cabeza de quien lee, que diga, Ujú. pero ¿qué pasó con esta persona? No es inconcluso, porque concluyen, los cuentos Claro, claro. concluyen, ¿no? Entonces, ha concluido, pero yo no creo mucho en esa película, ¿te acuerdas de la batería, del chico que toca, Whiplash? Yo No, no creo no en los sé. finales, el chico que toca y toca batería hasta sangrar, se llama Whiplash. No, no lo he visto. Un chico súper obsesionado con tocar, y le sangran las manos así. Y yo creo que un final, eso lo aprendí de mi amigo Iván Taiz, ¿no? Que el final no tiene que ser estruendoso para ser un final. Ujú. El final, ¿viste? Y cuando Nick Cave dice, todo, todo conduce a su final, todo conduce hacia un final, yo empiezo un cuento para terminar, ¿no? Para Ujú. acompañar a esta gente hasta el final. No los suelto, voy hasta el final con ellos. Te juro, es como si fuera, o sea, lo escribiera otro, y ahí digo, bueno, aquí acabó. Ellos hablaron, esta gente habló, no soy yo, hablaron, llegaron ahí. No tengo un cómo, para mí es una sorpresa también, pero ocurre. Es muy bonito eso, ¿no? Porque nos das la posibilidad a los lectores de
imaginar una continuación, ¿no? ¿Qué ocurrió después? La dama y el perrito, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿Qué pasó sí, con esos amantes, ¿no? No lo sabremos sí, nunca, o cada sí. uno construirá su propio final, y de esa manera también resolvemos nuestros propios asuntos. Es muy bonito eso. La disolución, el otro día te escuché hablar con Miluska Benavides y hablaban de los géneros literarios, ¿no? Y esto de la disolución de fronteras entre los géneros literarios, y me gustó porque hablaste que tú meterías a todos los géneros en una licuadora y harías lo más experimental que se pueda, ¿no? ¿Qué piensas sobre esto, sobre la gente que tiene estos rollos, pues esto es ficción, esto es autoficción, esto es no ficción, eh, esto es cuento, esto es relato, esto es novela corta? ¿Qué opinas? Mm. Eh, Quizás muchas veces son, eh, mira, te lo pongo así, hace poco me enteré que antes a la literatura infantil no se la llamaba literatura infantil. No, Nadie hacía la división, esto es para estas edades, esto es de 7 a 8, porque los adultos lo leían también. Ajá. Entonces, fueron decisiones, ¿no? El mercado del libro ha cambiado, digamos, con el tiempo, pero sí hay un invento que no cambió, son poquitos, ¿no? El tenedor, la cama, la bicicleta Y la eh, literatura, y el libro, ¿no? El el libro libro, sigue, bueno. sigue siendo algo cosido a un papel, con impresión adelante y atrás que pasas la página. Entonces, no sé, para mí, Literatura es literatura. claro, o sea, es riquísimo leer, porque quizás yo lo disfruto, a escritoras y escritores que te pueden estar escribiendo una crónica y te meten partes de poema, perfil de personaje, de Mm. pronto se anoveliza el texto, ¿no? Se noveliza el texto. Yo disfruto eso un montón y por supuesto trato de acercarme lo más posible a combinar géneros, ¿no? Ir a hacer foco, hacer plano general. eh, es, es- la escritura es un reto de muchísimo pensamiento. Entonces, cuanto más tiempo dediques a porosear los géneros, más rico para quien lee también surcar contigo ese mar tan complicado, Ujú. ¿no? Entonces, yo creo que la vida es hiper compleja, obviamente, y que por qué la literatura debe ser menos compleja que la vida. ¿De Claro, cuándo acá, no? claro, claro. ¿De cuándo acá no hacemos un esfuerzo por, no te digo por imitar la vida, pero por rendirle homenaje en toda su confusión, ¿no? Ujú. En toda su divergencia. Qué lindo. Eso que dices me ha gustado mucho, ¿no? Porque es verdad, la vida es tan complicada y la literatura está para honrarla, ¿no? Y Mm, honrarla en toda su verdad. Eh, Ahora, yo lo que pensaba un poco en términos de la literatura peruana es si tú creías, o yo me preguntaba, ¿por qué los autores de nuestra generación no hay una preocupación muy marcada sobre temas políticos, ¿no? Sí lo estamos viendo un poco más en generaciones más jóvenes, pero en nuestra generación no lo veo mucho yo. ¿Por qué crees que sucede eso? ¿Crees que que reclama nuestra literatura cierta conciencia política yo creo que sin llegar a es ser una... panfletaria, ¿no? Por supuesto. No, pero es que toda literatura es política en ese sentido. O sea, toda escritura toma una decisión y toma muchísimas decisiones políticas. Desde el hecho que yo esté evadiendo eh, pasar por ciertos temas, ¿no? No tendría una gran respuesta para eso, pero yo creo que la literatura peruana es profundamente política. Creo Sí, que sí, por supuesto que sí. Basta mirar sobre todo los escritores varones que hemos tenido. Era una escritura profundamente política. eh, y te diría, porque el tema del poder le interesa más a los hombres.
el tema del poder le interesa más a los hombres en ese sentido. Espera. Pero hay un periodo del cual no, de nuestra vida política que no que creo yo no ha sido muy tocado, ha sido tocado un poco en la periferia, ¿no? De las lecturas, que es el periodo de la dictadura fujimorista. Sí, Entonces, porque me quedo con ese sinsabor, ¿no? sí, Con esas ganas de que haya habido un poquito más de literatura que toque esta sí, época tan dolorosa de nuestra historia nacional. sí, porque acaba de pasar, o sea, parece que Puede pasó hace ser. mucho, parece que pasó hace mucho, pero quizás lo que ha ocurrido es que para recuperarnos de ciertos traumas, hemos tenido que hacer, como ese título hermoso, maniobras de evasión, ¿no? Entonces, Ujú. decir, no, ¿qué? O sea, no puedo pensar el país, se me hace una entelequia, se me hace una imposibilidad, no lo puedo pensar, pero lo que voy a hacer es escribir del no poder hacerlo, ¿no? Mm, Desde ese lugar. Eh, Perú tiene una preciosa corriente en no ficción, ¿no? ujú. Yo creo que un gran cronista de nuestro tiempo es Joseph Zárate, por ejemplo, Sí, que es un gran narrador, pero claro que no toda una Miluska Benavides, ¿no? Un Tadeo Palacios, ¿no? Un JJ Maldonado, muchos más interesados en dar cuenta de su época. Finalmente lo que podemos hacer como escritores es dar cuenta de nuestra época, ¿no? Y quizás para una generación mayor, nuestros conflictos también eran otros, ¿no? Eran quizás otros más personales, qué sé yo. No tengo una respuesta clara para eso, pero tu pregunta es muy buena. Habría que pensarla entre más personas. Creo que quedamos cortos siendo dos. sí. ¿Sabes qué? He sentido como que había, perdón, la interrupción, pero sentí que había temblor, iba a salir corriendo. Y No te preocupes. siento hasta ahora he volteado para ver si se están moviendo las cosas. Pero sí, porque Puede ser. hay este Tadeo, por ejemplo, ¿no? Que ha escrito sobre la época de Merino, ¿no? Que es ahorita, esto es hace poquitito. Ahorita, Entonces, ahorita. sí añoro que hubiese habido, ¿no? Alguien que rescatara esta época de una manera más, no, una Nona Fernández, ¿no? No sé, que nos hablara de todo este dolor. Pero Mira, bueno, eh, yo creo que no hay que extrañar, porque lo que está ocurriendo es que uno hace lo que puede, ¿no? Uno siempre hace lo que puede, y cada uno hace así, lo que puede y lo que no puede también. Entonces, yo no lo quiero decir desde un lugar o que suene condescendiente para nada, pero así como antes decían la novela total o la novela que hable de esto, es en realidad se está escribiendo mucho y se está escribiendo bien. Yo creo sobre todo que se está escribiendo bien. Entonces, hay que abrazar eso, ¿no? Sí, por sí, supuesto. es calma, calma, Sí. en verdad no pasa nada. Va a ocurrir, va a ocurrir. Y tenemos a un José Carlos Agüero, ¿no? A un Lurzo Sí, ¿no? Gavilán, Los rendidos, estaba pensando eh, en eso. en Persona, que para mí Persona es uno de los grandes libros artefacto, ¿no? Un ensayo precioso que tiene poesía, Ujú. que bebe que bebe de fragmentos, ¿no? Entonces, pero hay que esperar. Eso yo creo que va a ocurrir, pero todavía estamos pegados al acontecimiento, ¿no? Perú sale de un problema y entra en otro. Como Sí, hablamos con Agüero, eh, coexistimos en una necrópolis. Salimos de 50.000 muertos, y entramos entremos, a 200.000 sí, muertos sí, sin nombre, ¿no? Es el país del NN, ¿no? es Entonces, terrible. falta oxígeno todavía, falta oxígeno. Entonces, falta educación de calidad, pública y gratuita, ¿no? Un sistema de salud que funcione. Por qué en un país como Argentina hay tantos escritores? Porque la universidad es gratuita, es pública y es Y, buena. y el Y todos sistema de pueden ir, salud, y el sistema de salud estatal funciona. y todo puede ir, y sobre todo hay autoras, porque de alguna manera acá también las cosas están más equiparadas, ¿no? Perú Ujú. es uno de los pocos países que sale en su encuesta de lectoría del 2019 que los hombres leen más que las mujeres, ¿no?
¿no? Y salió también que las mujeres trabajaron en el hogar mucho más en pandemia. Y eso te prueba, la data prueba que las mujeres adentro de la casa hacen mucho más que los varones. Por lo tanto, el varón tiene más tiempo libre para leer, ¿no? Porque Ujú. leer es perder el tiempo, ¿no? Es Así tiempo de es. ocio, es tiempo de disfrute, es la mini vacación. Entonces, ¿no? Y no lo podemos llamar un privilegio, es un derecho. El Ujú. tiempo de ocio es un derecho. Entonces, quizás cuando haya, ¿no? haya que tener 6 trabajos para sobrevivir, se pueda pensar mejor y sin hambre ciertas épocas. Sí, sin duda vivimos en una sociedad tan precaria que claro, nuestra prioridad, y no sé por qué hablo en plural, porque gracias a Dios vivo en una situación privilegiada, ¿no? Pero eh, la gente no puede imaginar siquiera comprarse un libro, ¿no? Es casi imposible cuando tienes que preocuparte por dar de comer y darle salud a tus hijos y darle buena educación que no hay. En ese sentido, haberte ido del país y estar en Buenos Aires, ¿qué te ha dado? ¿No? Yo también he vivido en Buenos Aires y he gozado no sé si, si el verbo es gozar, pero me he dado cuenta de esas grandes diferencias que Mm. hay entre las dos ciudades, entre los dos países y qué te ha dado Buenos Aires a ti como escritora. Eh, a mí como escritora, bueno, pensar con gente que escribe también, que lee también, ¿no? Eh, eh, vivir acá un poco más cerca de alguna, eh, de repensar lo que yo creía que era el feminismo tal como yo lo vivía, ¿no? Ujú. Eh, me ha Eso es, dado desprejuiciarme, ¿no? Por supuesto, por más, siempre uno en alguna situación, ¿no? Eh, de privilegio, aquí me di cuenta de eso quizás, ¿no? Que reconocer ciertos privilegios no significaba que los iba a perder inmediatamente. ujú, Era decir, sí, ¿cómo no el otro también? ¿Cómo no el otro también? ¿No? Pude dialogar sobre eso, ¿no? Y decir, no me da vergüenza ser de izquierda, no me da vergüenza. En Perú era algo que yo no podía decirle a mis amigos porque no me movía en esos entornos, desgraciadamente. Y acá ujú, puedo decir, claro, por supuesto, no, nada extremo, ¿no? Pero una izquierda que cree que el otro, que cualquiera vale tanto como uno, cualquiera, ujú, todos. Y que este mundo no se mueve sin solidaridad. Entonces no te diría que me dio algo como escritora, sino que me dio algo eh, sustancial para mi propia vida, que es pensar desde qué lugar se enuncian ciertas cosas y en qué lado se quiere estar, ¿no? Por ujú. supuesto, me dio también el amor, me dio un río, me dio, por supuesto, libros más baratos, ¿no? Amistades hermosas, pero claro que extraño Lima también, y a mi familia, y a mis buenas amigas como tú, mis buenos amigos, pero acuérdate lo difícil que era esa disidencia, Sí. ¿no? Política sobre todo, ¿no? Ujú. Entonces, acá siento que me muevo en un entorno donde yo puedo decir, sí, sí, pues, yo creo estas cosas. Decir, bueno, yo no, pero no pasa Y, nada. y el clasismo y el racismo que se vive en este país es feroz, ¿no? Yo creo que en Argentina esto es menos impactante, por no No, decir, acá también, no, es que acá también es feroz. Acá hace poco salió una página en el diario diciendo cosas terribles contra la guerra a los mapuches, ¿no? Perdón, años de quitarle su territorio. O sea, sí, ¿en qué términos estamos hablando? No, acá también hay, ahora, bueno, tengo casi, ¿no? 3 años y medio acá. Claro que hay, claro que hay. pero ¿cuál es la diferencia con nosotros? No, es que no hay diferencia. Ese es el horror del racismo, que es igual siempre. Eh, no creo yo que haya una diferencia. Siempre es igual de horrible y asqueroso, pero eh, eh, creo que acá hay una honestidad en reconocer el propio racismo. Hay una honestidad.
Muchas claro. veces hay una honestidad. En cambio, en Perú es, mira, yo no odio a los homosexuales, si yo tengo mi primo que es gay, ¿no? Pero le he dicho que venga con una amiguita al matrimonio, ¿no? Ujú, Hay claro. el bendito, La hipocresía, la doble moral de este, bueno, sí. sí, sí, porque bueno, somos una sociedad que se fundó en el chisme, ¿no? Acordémonos, ¿no?, de las mujeres tapadas, ¿no?, del chisme de boca a boca. Bueno, toda sociedad se funda en el rumor, ¿no? Pero hay un punto en que acá, no sé, uno puede decir ciertas cosas y tiene gente con la que lo puede pensar también, ¿no? Bueno, eres más libre en suma, ¿no? Sí, de alguna manera hay cierta libertad para dar puntos de vista, ¿no? Y creo también, eh, o sea, las extremas derechas en el mundo están más fuertes que nunca, más terribles que nunca, y fagocitantes, y mentirosas, y fake news, ¿no? Y es sobre todo un circuito del dinero y a quién y a quién no se le redistribuye ese dinero, ¿no? Entonces, vivir acá me ha permitido quizás estar más atenta, aunque no hago mucho, no hago mucho, no es que yo salga y sea una Ujú. activista y haga grandes cosas, no, pero al menos en mi día a día soy más consciente de cuándo estoy siendo yo una persona quizás más justa y cuándo no, ¿no? Ujú. Tengo un interruptor interior, que así como eh, cuando la casa se recalienta y el interruptor baja solo, como, ah, Tienes mira, una alarma ahí y te das cuenta. me di Y cuenta. eso es, quizás acá no lo, acá es más difícil, ¿no? De ver por el circo, por cómo nos movemos y bueno, No hay que tengo que, tener, o sea, tengo mira, que decirlo, ¿no? Lima es una ciudad, extremadamente polarizada y vivimos nosotros en una burbuja o vivíamos en una burbuja, ¿no? Que es espantosa y que quizás nos ha enceguecido durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, no hablo en plural, pero en realidad estoy hablando por mí. si yo creo que si alguien se ofende porque yo creo que otra persona debe estudiar gratis, es su problema. ¿Cómo? ¿Me entiendes? Ujú, Estoy harta del pobre es pobre porque quiere, estoy muy harta. Yo al sí. menos me cansé de escucharlo, ¿no? Mm. Me cansé de escucharlo. ¿Por qué hay que subvencionar la luz? ¿Por qué hay que ayudar? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué Así, no? la pregunta es ¿por qué no? ¿Por qué ¿No? no? ¿Cuándo perdimos la calidad? ¿No? Entonces, yo cuando escribo también lo pienso, ese instante de piedad, ese instante de piedad en los personajes, Ujú. ¿no? Yo El instante de piedad. he disfrutado muchísimo, yo he leído todos tus libros, pero debo de decir, déjame decir, que Nunca sabré lo que entiendo es para mí una obra exquisita y me ha fascinado leerla. Es el último que he leído tuyo porque me faltaba, no sé por qué no lo tenía, porque de hecho fui a la presentación, este, de la reedición, pero no lo compré, qué avara, no sé por qué no lo compré. Me tomé foto y todo, pero no lo tenía. Lo he leído y he quedado encantada porque además es un universo distinto, ¿no? Igual exploras la familia, pero no tanto el vínculo filial, sino el vínculo amoroso, ¿no? De pareja y también este tren, que es una metáfora preciosa de la vida, ¿no? De lo que sucede afuera, adentro, creo yo, lo leí, esa es mi lectura, ¿no? De lo que sucede en uno. Entonces, quería terminar diciéndote que es mi libro preferido, aunque tus cuentos son maravillosos, pero el registro de novela también te viene fenomenal y quiero saber si estás escribiendo una novela, qué tienes pensado escribir, hace un rato dijiste no ficción, cuéntanos un poco tus Sí, planes a futuro. sí. Eh, bueno, gracias Romy por esas palabras tan cariñosas y además te conozco más de 20 años, sé que las dices de un lugar de mucha sinceridad y cariño. Eh, bueno, he terminado una cosa porosa que tiene novela, poesía, autoficción, como muy porosa, no sabría, no, un híbrido.
Ujú. y estoy escribiendo también una no ficción y dos libros infantiles que salen no, la novela sale el próximo año y dos libros infantiles, ¿no? Entonces, me di cuenta que hay muy poco tiempo y me asusté y me puse a escribir. Está muy bien. Los libros infantiles, bueno, como hace un rato hablábamos, esto de las etiquetas, ¿no? Los libros infantiles finalmente son literatura y tendríamos que tratar de salir de esta etiqueta que los encasilla, ¿no? Justo ahora Sí. que dicto los talleres de literatura para niños y leía, no sé, Peter Pan, Pinocho, yo decía, pero esto, claro, lo puede leer un niño, pero perfectamente lo tiene que leer un adulto, ¿no? Lo debe leer un adulto. Entonces, nada, felicitarte por todos estos proyectos. Me encanta haber conversado contigo. Quiero contarles a todos que antes de entrar a la entrevista, Katia y yo hemos loreado un buen rato y estoy muy contenta de haberme reencontrado con ella después de algunos mesecitos de no poder hablar, aunque las ganas estaban. Te agradezco, Sí, Katia, por estar con nosotros, por compartir todo esto. Han habido partes en las que ha fallado el internet, pero no tu voz, felizmente, o sea que todo está registrado y espero que vengas a Lima pronto. Esta es tu eh, casa. qué linda, mi Romy. No, yo te iba a decir que no, no lo llamaría reencuentro, porque siempre tú y yo nos hemos encontrado. Así que ha sido otro encuentro y muy amoroso como siempre, así que te agradezco por este rato de haber pensado juntas otra vez y te deseo lo mejor para leer es bonito. He visto cómo ha ido creciendo tu Bookstagram. Tú me diste ese nombre, yo no sabía ni que se llamaba Yo así. tampoco sabía. Sí, y veo con cuánta pasión, con cuánta inteligencia lo haces, así que gracias a ti más bien por este espacio que nos das para pensar bonito contigo y larga vida a tu proyecto. Vas a ver, yo siempre te dije, vas a ver, eres una lectora apasionada, así que nos tienes aquí para ti cuando quieras. Muchas gracias por todo. Gracias, Kat. Nos vemos entonces y esperamos con ansias tu siguiente publicación. ¿Ya? Te mando un Gracias, abrazo. Romy. Yo también. Un abrazo grandote. Chao.